Muchísimo que conversar en este fin de semana patrio junto al intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara. Intendente, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, Mónica? Muy buenas tardes. Bien, antes de comenzar con el tema de las fiscalizaciones domiciliarias, me gustaría que a esta hora se nos pudiera hacer un balance de lo que ha sido la salida de automóviles en cuanto a la cantidad de flujo y también cuántos han sido devueltos por no cumplir con las normativas. Ya estamos a 25 minutos de que comienza además los cordones sanitarios, entonces me gustaría ese balance y después preguntarles algunos requisitos, porque todavía hay gente que pregunta qué tengo que llevar, qué no, si salgo, si me muevo de una región a otra. Entonces, primero el balance general. Sí, hasta aquí ha habido un muy buen comportamiento, ha estado funcionando las aduanas sanitarias, estuvimos ahí en la ruta 68, sí. Bastante poco vehículo. Usted sabe que las aduanas son fiscalizaciones aleatorias, no se fiscaliza a todo el mundo, y como bien dice, en pocos minutos más va a comenzar el cordón sanitario. Eso significa que todos los vehículos que cruzan ese límite, que está en Curacaví, en el caso de la ruta 68, en el sector de huertos familiares hacia el norte, en Paine hacia el sur, todos esos vehículos van a ser fiscalizados con una situación adicional, que es bueno que los automovilistas lo sepan, que también, Mónica, hay cordón sanitario en la región de Valparaíso. Por lo tanto, el que vaya a Valparaíso va a ser controlado en Curacaví, en la región metropolitana, va a cruzar el túnel Lo Prado, y en la comuna de Casablanca lo van a volver a fiscalizar. Así es que hasta aquí hemos visto un comportamiento bastante normal. Se esperan unas 200.000 personas en vehículos que abandonen la región metropolitana y 210.000 que ingresen a la región metropolitana. O sea, deberíamos tener un aumento de vehículos en la región metropolitana con motivo de fiestas patrias. Intendente, para entregar la información a quienes nos ven, recordemos las multas a las que se exponen quienes violen los cordones sanitarios y también cuáles son los casos, pues son muy restringidos los que permiten traspasar un cordón sanitario. Sí, efectivamente, solo pueden cruzar un cordón sanitario aquellas personas que tengan una autorización para participar de un funeral en la región a la cual se dirigen, personas que trabajan en áreas esenciales, por ejemplo, una enfermera o un paramédico que vive aquí, trabaja en un hospital en Casablanca, por ejemplo, o en cualquier lugar de la quinta región, y por estrictas razones de salud. O sea, alguien, que sería muy raro en el caso de la región metropolitana, que alguien tuviera que hacerse una intervención médica que no se la puede hacer en esta región y tiene que ir a otra región. O sea, son realmente muy excepcionales. Es que ¿sabe que nos decían nuestros reporteros en terreno que mucha gente, no sé si mucha gente, pero habían hartas excusas de gente que llevaba hora médica pedida desde Santiago a la región de Valparaíso? ¿Basta con tener la cita con un médico? O sea, ¿yo poder agendado vía internet para que eso sea suficiente para salir? En estricto rigor, no, Mónica, porque las prestaciones médicas, me refiero a la región metropolitana, ¿cierto? Sí. En nuestra región prácticamente hay toda cobertura. Es distinto si viene alguien de una región donde no hay una cobertura para una actividad médica específica, cosa que en la región metropolitana sí hay amplia cobertura. Ahora, ¿a qué se arriesgan? Primero, van a ser devueltos, retornados. Por lo tanto, van a perder el esfuerzo, el viaje va a quedar sin efecto. Y, en segundo lugar, ellos cometen un delito al artículo 318 del Código Penal, que dice relación con afectar la salud de otras personas, y están sujetos también a un sumario sanitario. Carabineros le va a tomar los datos al conductor, y entonces eso queda en una base de datos, en una plataforma que se llama SIMCAR, que es como una tablet que tienen los carabineros, y luego ese registro se envía a la Seremía de Salud, que hace un sumario sanitario con multas de hasta 50 millones de pesos. Pero, Mónica, ojalá que nos atengamos a las medidas sanitarias no por temor a la multa, sino por respeto a la salud de los otros. Cuando inundamos una comuna como El Tabo, como Cartagena, como Santo Domingo, arriesgamos a esa población no solamente al contagio, sino a una situación bien grave, porque la cadena
la red hospitalaria que tiene esa comuna está preparada, el consultorio, la posta, están preparadas para la población que vive ahí para los que tienen todo siempre, el año. No para que se desborde. Evidentemente hay un llamado a la responsabilidad y a la solidaridad también, ¿no? A la empatía con otras comunas. Intendente, quiero preguntarle por toda esta polémica que ha habido respecto de si la gente está en sus casas, que los inspectores sanitarios de la Seremi y otros que ejercen esas funciones, si pueden o no entrar en el domicilio. Usted dijo que se ha abierto un debate interesante al respecto cuando se empieza a discutir aquello, porque incluso hay abogados que dicen que esto es básicamente si es que las autoridades sanitarias en cualquier caso pueden ir contra la inviolabilidad de los domicilios, que también está consagrado en nuestras normativas. En el fondo, al final se termina estableciendo una especie, han dicho algunos, de estado policial. Quiero preguntarle finalmente cuál es la norma que ampara que frente a un delito flagrante o la sospecha de una vulneración de las normas sanitarias sí pueda entrar un inspector y en qué condiciones. Mónica, como usted ha señalado, hay que separar dos cosas. Primero, hay un debate intelectual, académico, político, sin duda, muy interesante respecto de si es constitucional o no constitucional esta norma. Pero sacado ese debate, el fiscalizador de la Seremía de Salud, el carabinero, tiene que atenerse a la norma y la ley dice expresamente, los autoriza a poder ingresar a los hogares por razones sanitarias y eso está establecido en el artículo 155 del Código Sanitario. Es lo que hace la Seremía de Salud, Mónica, todos los días en nuestra región cuando toca la puerta de una casa y va a fiscalizar que un enfermo activo de coronavirus esté efectivamente haciendo la cuarentena en su hogar. Y lo hacemos todos los días. Y es lo que hace la autoridad sanitaria con la policía cuando... Pero y en ese caso, para que vayamos explicándole a quienes nos ven, en ese caso, al fiscalizar, si es que alguien está o no en ese domicilio, basta con que la persona aparezca, no hay para qué ni siquiera entrar en el domicilio. O sea, basta con que la persona se muestre o diga que está ahí y ya es suficiente. Es distinto de entrar a un domicilio hasta adentro y poder fiscalizar. Yo no estoy diciendo aquí quién tiene la razón o no, pero es una situación distinta. Sí. Convengamos. Bueno, es expresamente lo que dice el código y ese artículo. Habla de casas, de viviendas en general, de fábricas, de galpones, de locales comerciales. Está bastante detallado. Pero si supongamos que yo estoy enfermo de coronavirus, estoy en cama, el fiscalizador va a entrar hasta mi dormitorio a certificar que efectivamente yo estoy haciendo cuarentena. Le pongo un segundo ejemplo. Cuando los vecinos nos denuncian que hay una fiesta clandestina, no llamamos al tribunal para que nos dé una orden de entrada y registro para ir a detener ingresar al lugar, detener a las personas, decomisar el alcohol, hacer los sumarios sanitarios. Se entra al establecimiento, se detiene la fiesta y se requisan los parlantes, el alcohol, la comida, lo que haya. Corríjame usted si es así o no. Esto tiene que ser hecho, entiendo, usted me dice si no es así, con cierto protocolo. Primero, que realmente haya sospecha de un delito flagrante. No es que en el fondo van a poder, no es que la forma de fiscalizar es tocan la puerta, entran de inmediato. No, es cuando hay delito flagrante o sospecha de incumplimiento de normas. Entiendo que eso primero tiene que estar. Y lo segundo es que quien realiza la entrada al domicilio, si es que no es en el fondo voluntaria la apertura del domicilio, tiene que tener la resolución del Seremi y exhibirla. Efectivamente, vamos a actuar por denuncias, por sospechas, por flagrancia, como usted muy bien dice. No vamos a ir, ¿cierto?, casa por casa tocando los timbres en una manzana. Eso no hay ninguna capacidad de hacerlo y ningún interés de hacerlo tampoco. Y por eso, si yo veo que en el departamento del lado mío, en la casa del lado mío, entra gente y hay música fuerte o lo que sea, bueno, el llamado es efectivamente a pedir una fiscalización. Y en segundo lugar, como usted muy bien dice, la idea es cuidar la salud de las personas. No andamos buscando con un garrote ni hacer sumario para recaudar dinero ni sancionar a la gente. La idea es, estas medidas están hechas para nuestra salud, para que el contagio no aumente. ¿Cómo ustedes o qué le pareció que el Instituto Nacional de Derechos Humanos los contradijera y dijera que se estaba violando la inviolabilidad, valga la redundancia, del hogar? Bueno, ellos tienen absolutamente todo el derecho
han hecho, creo yo, una gran labor en nuestro país. Creo que su líder, Sergio Mico, ha hecho un gran trabajo, y no soy yo el llamado a señalar si esto es constitucional o no es constitucional. Usted comprenderá que para el inspector del Ministerio de Salud, para él no es una discusión si es constitucional o no, hay una norma expresa. No, por eso lo pregunto al intendente y no, por eso le pregunto a usted, que es el intendente, y no al fiscalizador, que lo que tiene que hacer finalmente es bajar la normativa que ustedes le entregan. Por eso le pregunto a usted, como autoridad, ¿qué le parece que el Instituto Nacional de Derechos Humanos haya dicho que esto ponía en cuestión la inviolabilidad de los domicilios? Yo tengo una opinión distinta, no soy constitucionalista, eso tendrá que resolverlo luego de un proceso judicial los tribunales de justicia, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema. El Parlamento tendrá que actualizar esa normativa, que por lo demás es bastante antigua. Hoy día lo que nos toca es aplicar una norma y no ponerla en discusión. Y lo que quiero decir, Mónica, un segundo, es que aquí se ha levantado un revuelo por la aplicación de una norma que venimos aplicando hace meses. Por lo tanto, desde el punto de vista de la fiscalización, para nosotros resultó curioso que se haya levantado esto usando una norma que, como le digo, venimos hace meses utilizando. Intendente, ha habido mucho cuestionamiento respecto del plan paso a paso 18 y de las primeras normas que se dieron, que implicaban que comunas en cuarentena podían las personas ir a una comuna que está en una etapa más avanzada de desconfinamiento. Después se retrocedió en aquello, también en la explicación de que se podían en el fondo recibir 5 personas adicionales, o si eran 5 en total en un domicilio. Y la pregunta de fondo es, con estos problemas comunicacionales que tuvieron y de decisión que echaron para atrás después de escuchar opiniones, la pregunta es si eso no va a afectar también para las personas lo que es algo que se llama comunicación de riesgo, que es súper importante cuando estamos en una pandemia, que la gente entienda el riesgo al que se expone. ¿Qué pasa en el fondo al final si no hay cumplimiento? Si llega a producirse un rebrote, ¿no va a tener también alguna responsabilidad la forma en que ustedes comunicaron esto como gobierno? Bueno, nosotros comunicamos lo que la autoridad sanitaria, Mónica, nos señala. Ha habido correcciones en este paso a paso 18, llamémoslo así. Ha habido mejoras, sin duda. Hemos hecho todo un esfuerzo, ustedes los primeros, los medios de comunicación, por tratar de ordenar, de explicar, de aclarar, de preguntar para dilucidar dudas. Así es que creo que entre todos tenemos que intentar implementar de la mejor forma posible estas restricciones, que al principio, usted tiene razón, al principio se entendieron como casi como un chip libre, ¿no? Y la verdad es que cuando uno comenzó a leer y a ver, se dio cuenta que la verdad es que es una restricción aún mayor que la que tenemos en tiempos normales. O sea, este 18 va a ser más... Con la modificación que se hizo es una restricción mayor, pero el primer plan efectivamente era... ¿Usted coincide que el primer plan era bastante más relajado de lo que terminó siendo, con las modificaciones? Era al menos bastante más confuso, Mónica, yo estoy de acuerdo con usted. Pero este fin de semana, todas las comunas van a tener más restricciones que el fin de semana pasado. Y creo que eso es lo que se buscó desde un principio, quizás no por el mejor camino. ¿Y el plan original? ¿Usted estaba en desacuerdo con el plan original? No, más que estar en acuerdo o en desacuerdo, creo que hubo una primera confusión respecto del plan, que luego se aclaró, se recibieron críticas, se recibieron aportes, y creo que hoy día, a lo menos para los medios de comunicación y para las yo no me refiero a la cantidad de personas, cuando yo le pregunto si está en desacuerdo, no me refiero a la parte de las 5 personas adicionales o 5 en la familia, sino que me refiero a la primera comunicación del plan 18, que era que personas desde comunas en cuarentena iban a poder movilizarse a otras que no lo estaban. Sobre ese punto hubo una discrepancia, por ejemplo, con el intendente del Biobío, y los hechos finalmente le dieron la razón. Entonces, por eso yo le pregunto si usted, respecto de ese plan, el plan 18, también estaba en desacuerdo con que comunas que estaban en cuarentena pudieran moverse a otras. Mire, le voy a ser, como siempre, muy honesto, Mónica. Yo no vi esa contradicción. Y no la vi porque soy intendente seguramente de la región metropolitana, pero cuando escuché al intendente de Magallanes decir
que con un permiso de 3 horas nadie podía salir de Punta Arenas a contagiar a otras comunas, pero con un permiso de 6 horas sí lo podían hacer hasta Puerto Natales, dije, bueno, aquí hay una realidad que no estamos viendo y creo que la autoridad sanitaria tuvo la capacidad y la apertura de incorporar esa realidad regional que es distinta a la que tenemos en Santiago de manera de perfeccionar el plan. Al principio yo no lo vi, le soy muy honesto, pero cuando escuché a mis colegas mostrar realidades muy distintas en la región metropolitana, creo que hubo una mejora en ese sentido. Sí, ahora, ojo, que también podía pasar aquí en la región metropolitana que alguien de una comuna en cuarentena se fuera para otra que no estaba en cuarentena y se disemina también el contagio. Sé que quiero hacer una pregunta, una duda que nos llega a través de redes sociales, y es la siguiente. Si alguien está en una comuna en fase 3, como Las Condes, ¿puede ir a dormir a otra comuna que también esté en fase 3 y quedarse a dormir allá? Sí, efectivamente, no hay restricciones de movimiento entre personas que viven en comunas de fase 3. Los dos principales, para que se entienda muy clarito, ¿sí? Restricciones de movimiento son, a las que están en fase 1 no hay ningún movimiento posible. Las que están en fase 2 o visitan fase 2 son los que necesitan el permiso de las 6 horas. Estoy en fase 2 y visito a mi familia que está en fase 2. Estoy en fase 3 y visito a alguien que está en fase 2. Cualquier paso por fase 2, en definitiva, implica el permiso de fiestas patrias. No así las que están en fase 3 o superiores. O sea, en fase 3 o superiores se puede ir de una comuna en fase 3 a otra en fase 3 y quedarse a alojar sin problema. Efectivamente. Nos queda clarísimo, intendente. Teníamos tantas preguntas más, pero nos dicen que se tiene que ir, así que ya, pues, nos quedamos con la... No sé. No, pero dígame si no es verdad, porque yo le hago otra pregunta más que tenía. A ver, mire el reloj nomás, si estamos en vivo, no importa. Ya, a las 6 tengo TV. Ya, o sea, tenemos 3 minutos. Ya, para cerrar. Sí, no, su principal, la última. 10 para 6 tenía que estar... ya, última, pero pidió la pasada, la última. Ya, quiero preguntarle... ¿Cuál es su principal preocupación? Sí, suena mal eso, ¿eh? No, mejor cambiémoslo. Me dio la posibilidad de hacer la pregunta. Quiero preguntarle cuál es su principal preocupación respecto del plebiscito y cuál es la participación que usted estima que se va a dar. Pucha, bien difícil. Nosotros lo que estamos trabajando, Mónica, es trabajar por un plebiscito que tenga 3 características. Que sea seguro desde el punto de vista sanitario, y los municipios se han sacado la mugre por ampliar los locales, disponer de las medidas sanitarias, lo mismo que el servicio electoral. En segundo lugar, que sea informado. Ya pronto parte la franja electoral y nos vamos a poder informar de las distintas posiciones y ojalá que los electores se informen adecuadamente. Y en tercer lugar, participativo. Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles porque la mayor cantidad de gente vaya a votar y lo haga con información. Hay un dato que es bien relevante en eso. Hay un 26% más de locales. O sea, hay 1 de cada 4 personas que no va a votar en el local que le tocó votar en la última elección. Por lo tanto, sería muy frustrante si no se informan, llegar a votar y que le digan, no, ahora su local de votación es no sé cuántas cuadras más allá. Que se informen no solo respecto de las posiciones en el plebiscito del 25 de octubre, sino también del lugar donde le va a corresponder votar. Perfecto, intendente, no le quitamos más tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado, que esté muy bien. A usted, Mónica, cuando quiera, gracias.